Buenas tardes. 5 semanas hace ya de mi primer post con respecto a la innovación después del virus. Bien, hoy os voy a hablar de algo que también ha sido recurrente en los seminarios, que es la transgresión dentro de la innovación. Os voy a hacer referencia a un apartado que tiene el Comité de Bioética de la UNESCO, sí, la UNESCO, con referencia a la transgresión. Podéis acceder directamente al Departamento de Bioética en la web de la UNESCO y veréis que la propia UNESCO se refiere a la transgresión como el elemento aquel a partir del cual se marcan los límites de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Pues bien, el propio Comité de Bioética de la UNESCO dice que la transgresión forma parte fundamental de la propia evolución de la bioética. Para evolucionar hay que transgredir, porque si nadie hubiera transgredido en el siglo XVIII, la mujer seguiría haciendo labores domésticas como en la época victoriana, o si no se hubiera transgredido en el siglo pasado, la homosexualidad seguiría viéndose como una cosa extraña y forma parte de la propia evolución según la UNESCO que estos límites sean ultrapasados para fundamentar en esa transgresión la propia evolución técnica, tecnológica y social. ¿Qué quiere decir esto? Que para innovar en muchas ocasiones hay que transgredir, hay que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Obviamente cada uno tiene que conocer los límites sobre todo de la ética, ¿no? De lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Os voy a poner un ejemplo de transgresión clarísimo que me aconteció hace unos años dentro del sector cultural. Hice un estudio de mercado, pedí un estudio de mercado a mis colaboradores sobre el sector de la bibliofilia y este sector es un sector pues, muy bueno. Hay un gasto medio de $5.000 per cápita por persona, pero sin embargo el estudio de mercado decía que es un sector insatisfecho. ¿Insatisfecho en qué evolucionamos? Pues insatisfecho en que la mayoría de los bibliófilos tenemos libros religiosos, porque ¿quiénes eran los que hacían libros en la Edad Media? Pues eran los monjes en los scriptoria, con lo cual pues prácticamente todos los bibliófilos tenemos Biblias, Beatos, Salterios, libros de hora, y el estudio de mercado nos decía que era un sector insatisfecho, que pedía cosas diferentes. Pues bien, yo me tiré a la piscina e hice algo totalmente diferente, que además os lo voy a enseñar. Hice la reproducción de un Kama Sutra persa del siglo XVI. El original, el cual lo compré, era yo muy jovencito, era al principio de los años 80, cuando justo había terminado la revolución islámica de Irán, en la que se lían vía Siria, vía Turquía, vía Líbano, la mayoría de documentos que contenían iluminaciones, es decir, imágenes, figuraciones de personas o de animales, ¿no? Lo cual el propio Islam prohibía. Bien, compré este libro hace muchos años y lo reproduje hace unos 10 años. Imaginaos la transgresión, pasar de libros religiosos, de libros de horas, de Biblias, de salterios, de beatos, a reproducir un Kama Sutra persa en donde la peña sale como vinieron al mundo. Esta es la reproducción que yo hice de este documento espectacular, iluminado con oro, con miniaturas. Hice una reproducción exactamente igual de 600 unidades, cada una de ellas con su acta notarial que justifica la tirada, y de las cuales hice 100, de las cuales 600 hice 100 con oro puro de 22,4 quilates, es decir, todo esto que veis aquí
es oro puro de 22,4 quilates. El oro que acompaña a las iluminaciones es oro puro de 22,4 quilates. Y estos los puse a la venta en 10.000 euros. En menos de un año se vendieron todos. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que es transgredir en un sector, en el sector editorial, un sector en el que parecía que todo está hecho, que todo estaba establecido. No quiero invitaros a que transgredáis alegremente, pero sí que la innovación, realmente, la innovación como tal, tiene un punto de transgresión para que sea eficaz.